Buenos días. La verdad nos incomoda. Ese es nuestro tema. Hay un texto que quiero empezar leyendo, Salmo 15, versículo 1. Dice así: Jehová, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios. Entonces, en nuestro tiempo es: ¿quién habitará en tu presencia? O sea, con limpia conciencia, etcétera. ¿Quién morará en tu monte santo? Y en el versículo 2 da la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia. ¿A quién le corresponde? ¿Se acuerdan el tema de hace 8 días? ¿A quién le corresponde andar en integridad? A nosotros, esa es nuestra parte. Y hacer justicia, es decir, andar rectamente. Pero luego en la segunda parte del versículo 2 dice: y el que habla verdad en su corazón. Cuando hablamos de verdad, yo quiero enfocarme en la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, los principios de Dios. Y la verdad en la vida cotidiana, conducirnos con la verdad. Porque hablar la verdad, todos entendemos esto, que es uno de los pilares fundamentales que abarca todos los ámbitos de la vida humana. Es un accionar en verdad, con verdad, vivir, hablar la verdad. Siempre debemos hablar la verdad con nuestra esposa. ¿No se imaginan el daño que causa mentirle a la esposa o que la esposa le mienta al marido? Es fundamental, muy importante, hablar con la verdad con nuestros hijos, en el trabajo, en los negocios. Un hermano una vez me dijo: pastor, yo soy vendedor, dice, y me pagan por mentir. Ay, híjole, así tan feo, le digo. Dice: es que nos entrenan para mentir, ¿qué hago? Bueno, no les voy a decir lo que le dije, porque pues ese no es el tema ahorita, pero estamos en unos desafíos constantes, ¿sí?, por vivir en la verdad. En Efesios 4:25 dice así: por lo cual, está hablando a cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Aunque se duerman, yo sé que a veces nos cansamos. Por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. ¿Quién va a desechar la mentira? Nosotros. Dios ya nos perdonó la vida de mentira pasada y ahora tenemos nosotros que luchar contra la mentira. Y desechando la mentira, y luego dice: hablad verdad. Eso es para nosotros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Y aquí el prójimo puede ser cristiano o puede ser no cristiano. En todos los ámbitos en los que nos movemos, nos relacionamos, tenemos que hablar con la verdad. Esa es nuestra parte. Hablad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Dice: porque somos miembros los unos de los otros. En el caso con cristianos somos miembros del mismo cuerpo, y en el caso de un no cristiano, pues somos miembros de una sociedad en la cual, cuando se habla con mentiras, se deterioran las relaciones. Por eso el mundo en el que estamos, pues es un mundo tan deteriorado por la mentira en la que viven los seres humanos. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21, Juan les habla a los cristianos otra vez y les dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Aquí se refiere a la verdad del evangelio, así en general. Pero dentro de esa verdad general del evangelio hay muchas verdades. Hay verdades sobre el matrimonio, hay verdades sobre la amistad, hay verdades sobre la salvación, hay muchas verdades, y la verdad global de Dios
Es a lo que se refiere aquí Juan. No os he escrito como si ignorases la verdad. O sea, nosotros ahora conocemos muchas verdades, y una de esas verdades es hablar con la verdad. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Yo creo que el cristiano más sencillo, más joven en el evangelio, por más sencillo que sea en su conocimiento, básicamente sabe que mentir es algo que le desagrada a Dios. ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces, retomo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es imposible que de la verdad surjan mentiras. No, la verdad se anula, se elimina, se ignora, pero la verdad nunca puede producir mentira. En otras palabras, como Dios es un Dios de verdad, es imposible que nos mienta. Dios no miente. Y si Dios dice algo, hay que ponerle atención. Y Dios dice que nosotros no ignoramos la verdad ahora, y que ninguna mentira procede de la verdad, por consiguiente ninguna conducta errónea, ningún pensamiento pecaminoso proviene del Espíritu de Dios o de la verdad. Eso no existe. Fíjense que en la consejería cristiana, ustedes entienden esto, ¿no? Que un cristiano se convierte, una persona se convierte, pero tiene muchas preguntas, tiene problemas, tiene situaciones, y una de las labores ministeriales de un pastor, pues es la consejería. A través de los años yo fui aprendiendo a que cuando aconsejo a alguien, siempre de rigor antepongo lo siguiente: pastor, necesito un consejo. A ver, a tus órdenes. Fíjese que mi esposo, a ver, permíteme, antes de que usted empiece, le voy a pedir por favor que todo lo que me diga sea verdad. Ay, pastor, pues que no, es que no le estoy diciendo que usted es mentirosa, pero entiendo cómo le cambiamos, le exageramos, hablamos a nuestro favor. Como no está el esposo o la esposa, pues decimos un montón de cosas. Entonces, mire, si usted quiere un consejo bíblico efectivo que le produzca un buen fruto, tiene que estar basada esa consejería en la verdad. ¿Me están entendiendo? Porque si usted me dice que su hijo no sé qué y quién sabe cuánto, y no es verdad, el consejo que yo le dé está fundamentado en una mentira. Por consiguiente, usted va a seguir en su problema. Y es más, se le va a complicar su problema. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios que el Espíritu Santo reparte dones, y uno de ellos es un don que se llama de sabiduría, otro de conocimiento, que es un don que opera por el Espíritu, mostrándole al que en ese momento opera si esa persona está hablando la verdad o la mentira. Esto es algo bien sobrenatural, bien tremendo. A mí me sucede mucho. Yo creo que un pastor debería de pedir el don de discernimiento, de conocimiento, de sabiduría, para aconsejar mejor. Y yo les puedo comentar un buen número de casos de cómo estoy en la consejería y me están diciendo algo, me están pidiendo un consejo, y el Espíritu Santo me dice claramente: te está mintiendo. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta: oiga, esto, y me lo vuelve a repetir, y el Señor, es algo interno espiritual, te está mintiendo. Y en ocasiones yo les he dicho: usted me está mintiendo. No, ¿cómo cree, pastor, que le estoy mintiendo? Usted me está mintiendo. Y en ocasiones ha llegado al grado de que el Señor me revela la verdadera situación. Esto es algo que no es del hombre,
Por eso son dones del Espíritu Santo. Y el Señor me revela la verdadera condición. Es algo tremendo. Nunca se me olvida un caso que tuve de alguien que me pedía consejo y el Señor me decía: te está mintiendo, te está mintiendo. ¿A qué se dedica tu esposo? No, pues a esto se dedica. Y te está mintiendo, te está mintiendo. Y yo: Señor, ¿y qué hago? Mira, su esposo se dedica a esto. Y cuando yo le dije: tu esposo se dedica a esto, es más, mientras yo escuchaba, yo tuve como una visión de un hombre rubio, alto, vestido de negro, de cuero negro, con botas, así tipo norteño. Y le dije: mira, tu esposo trabaja en esto, hace esto, y tu esposo es rubio, alto y siempre anda de negro, de cuero. Casi se cae de la silla. Y yo también, de veras. Entonces, a través de los años, pues hemos ido aprendiendo esto. Cada vez que usted pida consejo, por favor, hable con la verdad. Trate de ser lo más equilibrado en su argumento, ¿sí? Sin exageraciones, sin quitarle, sin ponerle, tal y como fue la cosa. ¿Para qué? Para que el consejo esté basado en la verdad de lo que sucedió, y la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, de la palabra, pueda tener un resultado bíblico. ¿Quieren eso, verdad? Hay que hablar siempre con la verdad. Hablar con la verdad, pues es hablar con honestidad. Hablar con la verdad puede dejar la impresión de que se habla con dureza cuando se habla una verdad. Esa es la impresión, como que queda: ay no, qué tajante, qué duro. Aunque hay maneras de decir la verdad. Sin embargo, por más delicado o respetuoso que tú digas una verdad a alguien, si esa verdad descubre el error o la vida pecaminosa de alguien, a él le va a sonar agresivo. Para esa persona le va a sonar esa verdad incómoda, se va a sentir mal. Todos sabemos que es más fácil decir mentiras que hablar con la verdad, ¿no es cierto? Es más fácil decir mentiras. Dice la Biblia que una de las cosas que Dios más aborrece el pecado en general, pero en Proverbios dice que hay 7 cosas que Dios aborrece, o sea, en grado sumo. Y una de ellas, de esas 7, es la lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque la mentira destruye. La mentira dispersa, derrumba, nunca construye, engaña, provoca muchas consecuencias que luego nos hacen llorar. Entonces, como Dios es un Dios de verdad, Él aborrece la mentira y ama la verdad. Su trono está fundamentado en justicia y en verdad. Su palabra es la verdad. Él es el Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Y hay un salmo, el 51:6, no tiene que buscarlo, dice: tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, Dios ama la verdad. Ama la verdad. Por eso es que hablar la verdad puede sonar en ocasiones brusco. Oír la verdad en ocasiones nos incomoda. ¿Les pasó eso cuando alguien les compartió el Evangelio? A mí sí me pasó. Me incomodaba escuchar la palabra de Dios cuando me estaban compartiendo el Evangelio. Me incomodaba, ¿por qué? Porque me descubría, porque me confrontaba, porque me desnudaba. Y tuve reacciones, yo recuerdo, tuve reacciones de enojo, de molestia. Ay, sí, muy santurrón. Lo que pasa es que me incomodaba, ¿sí? Pero siempre, siempre el que habla la verdad tendrá la conciencia tranquila y el corazón en paz. El que la habla, pero el que la oye se puede incomodar. Hay un refrán, Toño me lo compartió,
El refrán dice, la verdad no peca. Miren, saben más refranes que Biblia. Siempre he discutido eso porque saben más refranes que Biblia. La verdad no peca, pero incomoda. Tiene mucho sentido este refrán popular. Es decir, que la verdad no es en absoluto algo malo. Por supuesto que no. Por naturaleza, la verdad siempre va a producir algo bueno, aunque nos duela, pero siempre producirá algo bueno. Entonces, este dicho tiene mucho sentido. La verdad no peca, o sea, no es mala, pero incomoda al que vive en la mentira, incomoda al que vive en el error. La verdad por naturaleza, ataca el error, ataca la mentira, las conductas que desagradan a Dios. Y esto nos incomoda. El mentiroso se siente incómodo cuando escucha la verdad. Ay, sí, se ha de creer mucho ese. Y empiezan con sus rollos. Empezamos con nuestros rollos. Ay, ¿a poco él nunca dice mentiras? Y empezamos, ya estoy incómodo. ¿Sí? El mentiroso se siente incómodo cuando escucha la verdad. Y luego se pone peor cuando dice, y los mentirosos se van al infierno. Ay, pues también tú te vas a ir, ya estamos igual. Y empiezan a alegar dentro de ellos mismos. Yo sé eso porque a mí me pasó. El adúltero, cuando escucha la verdad, se siente incómodo. Y hasta voltea a ver a la esposa y dice, ya fuiste, le dijiste, ¿verdad? Chismosa. No te dije que ya la iba a dejar. Y empieza el rollo. Porque escucha la verdad del evangelio y le incomoda. Al ladrón le pasa lo mismo. Al calumniador se incomoda cuando escucha la verdad acerca de lo que Dios dice de un calumniador. El avaro le pasa lo mismo, se incomoda. El flojo, ni se diga, se incomoda mucho. Dice, no, yo mejor me voy a ir a otra iglesia donde hablan de otra cosa, porque aquí siempre están tirando. El irresponsable se siente incómodo cuando escucha las verdades de Dios. El hipócrita igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo paradójico de todo esto, ¿saben qué es? En que algunas veces oír la verdad incomoda a algunos cristianos. Eso es lo más paradójico. Es decir, que por naturaleza todos los antes mencionados, cuando oyen la verdad del evangelio, les incomoda y como que algo les suena mal y no se sienten bien y se molestan, etcétera. El asunto es cuando ya aceptamos la verdad del evangelio, empezamos a caminar con el Señor, pasan los días, los años y empezamos a involucrarnos otra vez en lo de antes. Y se escuchan las mismas verdades que se entiende y se supone que como cristianos abrazamos la verdad, ¿no es cierto? Las verdades de Dios. Sin embargo, algunos ya cristianos, y estoy viendo 2, 3 por aquí, yo estoy incluido, les incomoda oír la verdad. ¡Qué increíble! Esto es algo paradójico. Se enojan, se molestan. Algunos llegan al grado de decir, me voy de esta congregación. Increíble, pero cierto. Aunque usted, ¿qué? No lo crea. Jesús dijo algo muy poderoso. Algo tan poderoso que cambiaba las vidas de las personas que se toparon con Él, pero que sigue cambiando las vidas de los que se encuentran con Él cara a cara. Sus vidas cambian de manera radical, pero ese mensaje poderoso tiene que ver con la verdad, y esa verdad tiene que ser aceptada por la persona. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32 esta verdad radical, poderosísima.
dijo lo siguiente: y conoceréis. Conocer es lo contrario a ignorar. Es decir, si desconocemos la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, los principios verdaderos en su palabra, la ignorancia nos puede perjudicar mucho. Entonces, este es un mensaje poderoso de Jesús. Y conoceréis, ¿qué? La verdad. La verdad. Y la verdad os hará libres. Cuando Jesús pronunció este versículo, Él estaba hablando con gente supuestamente espiritual, gente que enseñaba la palabra de Dios, con los fariseos, con otros que escuchaban ahí. Y cuando ellos escucharon esto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos reaccionaron enojados. ¿Cuál verdad? Dijeron. Si nosotros no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que somos libres si no hemos sido esclavos de nadie? Les molestó, se enojaron, porque Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo: ustedes están viviendo una vida de mentira, de falsedad, una vida hipócrita, pero conozcan mi verdad, conózcanme a mí, y ustedes van a ser libres de esa clase de vida, una vida que les dará descanso, que yo les ofrezco. Pero si rechazamos la verdad, permaneceremos cautivos. Si rechazamos las verdades en cada tema que usted escucha de la palabra de Dios, si no abrazamos esa verdad, seguiremos igual. Y como decíamos hace 8 días, Dios ya hizo su parte y Él espera que hagamos la nuestra, que es obedecer. En este caso es abrazar la verdad. Si rechazamos la verdad, vamos a permanecer esclavos, encarcelados en nuestras maldades, ya como cristianos, de aquello que nos liberó, al retomarlas por alguna situación, caer en tentación o qué sé yo, hay muchas razones, y se escucha la verdad del Evangelio y se rechaza, te vas a quedar ahí, no va a pasar nada, te vas a estancar y te va a perjudicar mucho. Cuando Jesús caminó en este mundo, vio a la gente como ovejas que no tenían pastor y se compadecía de ellos y les enseñaba su doctrina, su enseñanza que venía del cielo, que el Padre le había dado para que enseñara al ser humano y cómo ser salvo. Y a esos que estaban extraviados y alejados de Dios, aunque tenían una religión, ¿usted cree que alguien puede tener una religión pero a la vez estar alejado de Dios? ¿Sí? Porque la religión es algo que el hombre pues concibe, inventa, se le ocurre. Pues se me ocurre cortar este árbol, hacerle forma de, luego me le hinco y le pido. Eso sí está muy irracional. Sin embargo, mucha gente lo hace, o lo hace de yeso o de oro, qué sé yo. Y Jesús les dijo algo tremendo también en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. Esa es una verdad que es fuerte para aquellos que dicen que todas las religiones llevan a Dios. No suena inclusivo, que es la palabra de moda, ¿verdad? Inclusivo. No, aquí es exclusivo, eso excluye y solamente es para un grupo. Pues eso es lo que el Dios eterno, el creador del universo, dice: yo soy el camino, no hay otro. Ahora, esa verdad les molesta a muchos. Se sienten ofendidos. Es más, algunos cristianos, cuando les preguntan: a ver, ¿el cristianismo es el único camino? ¿Cristo es el único camino para ir a Dios? Y dicen: bueno, sí, ese es lo que yo creo. Sin embargo, como Dios es amor, pues yo qué sé, si Dios pueda en algún momento pues abrazar y llevar a su presencia, a la gloria,
a otros que practican otras religiones. Tú dices, ¿qué es eso? Eso es una verdad tan diluida, tan corrompida, porque hay temor de hablar la verdad. Ese es el punto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad, o sea, Él es la verdad. Pablo dice, la verdad que está en Jesús. Jesús mismo dijo, todos los que antes vinieron de mí, ladrones y salteadores son falsos, que supuestamente Dios los había enviado. Eso incomodó a muchos en su tiempo y sigue incomodando a muchos. No solo dice, yo soy el único camino al Padre, también soy la única verdad y la vida. La vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso suena muy exclusivo, ¿no? Esa verdad molesta a muchos, incomoda a muchos. Sin embargo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que era la verdad, que dice Juan que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El asunto es que, hermanos, decir la verdad, hablar la verdad, incomoda a muchos. Y es la manera más fácil de hacer enemigos. ¿Quieres hacer enemigos? Pues nadie quiere hacer enemigos. Sin embargo, por naturaleza, vivir en la verdad, hablar la verdad, incomoda a algunos o a muchos, o qué sé yo, y es la manera más fácil de hacer enemigos, de sufrir desprecios, de sufrir rechazos. Y por tal razón es ahí por donde algunos cristianos se acobardan y no hablan la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos. Hubo un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías. ¿Se han oído hablar de Elías, no? Todos. Actualmente, dentro del cristianismo y el judaísmo, está catalogado como uno de los grandes profetas, de los más usados por Dios, de los hombres más fieles a Dios y obedientes en cuanto a su servicio al Señor, y sobre todo fieles en cuanto a la proclamación de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Este hombre fue un hombre honesto, franco, y el rey que gobernaba en ese tiempo, en el tiempo de Elías, se llamaba Acab. Bueno, Acab era un rey pues que creía en Dios, pero tenía un gobierno muy autoritario, era un hombre corrupto, era un hombre perverso, etcétera, etcétera. Cuando Elías se encontraba con Acab o Acab con Elías, el incómodo siempre era, ¿quién creen? Acab. ¿Por qué? Porque Dios le daba palabra a Elías y luego iba y la proclamaba al pueblo, pero ahí estaba oyendo Acab y le molestaba y se enojaba porque le incomodaba la verdad que proclamaba Elías. Y en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 17, sucedió uno de tantos episodios. Dice, cuando Acab vio a Elías, o sea, después se encontraron, lo ve, se lo encuentra y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Hay una versión que dice, ¿tú eres el que estás alborotando al pueblo? Y Elías, ¿alborotando con qué? ¿Con la verdad de Dios? No, lo que pasa es que como le incomodaba la palabra, quiso hacer responsable a Elías de todo lo que estaba sucediendo en el reino. Tú eres el culpable porque tú vienes y hablas y dices.
Fíjense lo que le responde Elías. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, como diciendo así, yo no soy, sino tú como gobernante, sino tú y la casa de tu padre. Le estaba diciendo la verdad. Eso le pegó, porque eso lo estaban observando muchas personas. No, yo no he turbado a nadie, no te hagas. El que está aquí corrompido, el que está torcido, eres tú, rey, no yo. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Y luego se lo señala: dejando los mandamientos de Jehová, has dejado la verdad de Dios. Dice: y siguiendo a los Baales, empezó a adorar ídolos. Qué increíble, ¿no? Pablo, el apóstol, había ganado a muchos cristianos. Había una región que se llamaba Galacia. ¿Han leído la epístola a los Gálatas? Bueno, Galacia era una región. Él llegó a esa región, a Galacia, con el evangelio de la gracia de Dios. Y muchos habían abrazado la verdad de Jesús. Se convirtieron, se hicieron cristianos. Y transcurrió el tiempo y de pronto llegaron unos falsos maestros que los engañaron, esa es la palabra correcta, los engañaron para convencerlos a volver a observar los rituales de la ley de Moisés. O sea, esto se le denomina judaizantes, es decir, los quisieron volver al judaísmo, ¿sí? Es como si tú te conviertes ahora en un cristiano bíblico, evangélico, y alguien te está insistiendo y tú lo escuchas y te convence y te regresas a la religión que profesabas, los que profesaban alguna, ¿no? La que sea. Entonces, volviste, caíste de esa gracia de Dios para regresar por el engaño, las mentiras que te dijeron, siendo que ya Pablo, en este caso los Gálatas, ya les había explicado el evangelio. Entonces Pablo, molesto, hasta enojado, los exhorta, los reprende a que no se dejen engañar y les vuelve a hablar de nuevo la verdad del evangelio. Para más conocimiento de esto, lean la epístola a los Gálatas, nada más tiene 6 capítulos, está cortita y ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Entonces, los Gálatas, cuando Pablo les vuelve a decir la verdad del evangelio y también sus verdades, los Gálatas se incomodaron, ya eran cristianos, acuérdense, se enojaron con Pablo, que los había evangelizado y había dado su vida por enseñarles la verdad del evangelio. Y muy desconcertado el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4 versículo 16, en la versión lenguaje actual, miren lo que les dice: ahora resulta que, ese es el tono, ahora resulta que por decirles la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Por decirles la verdad de Dios, ahora me están considerando su enemigo. Estaba bien sacado de onda. En algún sentido, a todos nos pasa eso. ¿A algunos les ha pasado? Una vez alguien me comentaba: pastor, dice que a mí me compartió un compañero de trabajo. Y pues me hablaba de la palabra y yo lo rechazaba, pero él insistía y una vez pues dije, pues voy a ir. Y ándele, no me toca el Señor. Pues qué bien, hermano. Dice, no, fue tremendo. Dice, en cuanto entré, no sé, algo empecé a sentir. Empezaron los cantos y empecé a llorar y a llorar. Y nadie me dijo nada y yo empecé a pedirle perdón al Señor. Ahí nací de nuevo, dijo. Dice, pero ahora el que me evangelizó ya no viene.
¿Cómo? Dice, no, ya no viene. Entonces cuando yo le digo, oye hermano, no me digas hermano. No, es que somos hermanos. O ya no eres cristiano. Bueno, sí, pero no, es que ¿sabes qué? Andas mal. Ya me di cuenta. Estás robando en la empresa. ¿Qué pasó, hermano? Acuérdate que la Biblia dice, no me hable. Fíjate qué cosas, ¿eh? Ahora se volvió su enemigo. Ahora ya habla mal de mí con los no cristianos. Qué situaciones tan complejas. Hace como 20 años. ¿Cuántos tienen 20 años aquí en la congregación? A ver, levante la mano. Y bien poquitos, todos son morritos. Tan jovencitos en el Señor. Bueno, hace como 20 años, a partir del 2001, 2002, por ahí, nunca se me olvidará. Yo venía a una reunión, era un sábado, y yo tenía un mensaje. Y vengo conduciendo y el Señor me dice, mira, en este caso, vas a dejar el mensaje para otra ocasión, el mensaje que preparaste, déjalo a un lado. Y yo, si me ha sucedido esto en la vida, 47 años de servir al Señor, 2 o 3 veces mucho, es rarísimo que a mí me pase algo así, pero me pasó en esa ocasión. Por eso nunca se me olvida, porque me dijo, deja a un lado ese mensaje, porque quiero que les hables de esto. Yo dije, Señor, pero ¿y cómo? Dice, cuando yo llego, yo vengo hablando con el Señor y me dice, en aquel entonces no usaba computadora, me dice, anota todos los textos. Miren, me los dictó uno tras otro, tras otro, tras otro. Cuando yo los empecé a leer, era tan claro el mensaje, pero era fuertísimo, hermanos. Era muy fuerte ese mensaje. Y yo no entendía, yo discutí, les soy sincero, me resistí un poco porque era muy fuerte el mensaje. Yo dije, Señor, tan mal andan los hermanos, no me preguntes y predícalo. Nunca se me va a olvidar, hermanos. Y lo prediqué, ese mensaje. Y de ahí salió una serie bien fuerte. Y yo no entendía por qué. Ahora ya lo capto. Ahora lo entiendo más porque a veces en el momento no se entienden muchas cosas. Ustedes saben eso. Así funciona u obra el Señor. Pero lo único que recuerdo es que yo empecé a hablar de cosas, denunciar prácticas dentro de la iglesia, no solo de esta, sino de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Sin embargo, en aquel tiempo todavía el internet no estaba como hoy tan desarrollado. ¿Sí? El que tenía un celular era en aquel tiempo pues, no era muy común. Ahora hasta los niños traen. Y empecé a hablar de unos temas muy fuertes. El Señor me dejaba ver algo, me dice, mira, denuncia el pecado de mi pueblo. Hay un texto en Isaías 58:1. Este va a aparecer en la pantalla. Dice, grita con toda tu fuerza. Esto le dijo Dios al profeta Isaías. No te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados. Aquí le tocó a Isaías. Y cuando uno lo lee dice, ay, qué tremendo Isaías, qué tremendo Elías. Pero cuando te toque a ti, gritar con fuerza, hablar la verdad sin temor. Bueno, hay temor, la verdad, pero así que no te acobardes, que alces tu voz con contundencia, con firmeza, denunciando el pecado del pueblo de Dios. Ese es otro asunto, hermanos, créanmelo. Bueno, estoy en el punto de que hablar la verdad
es la forma más fácil de ganar enemigos. Bueno, después de esos mensajes que todavía circulan ahí por internet y algunos tienen millones de vistas, qué impresionante. O sea, por ese lado mucha gente lo aceptó, pero no se imaginan lo que se me vino a mí. Casi yo nunca he contado esto, pero me empezaron a hablar en aquel tiempo hombres respetables del Evangelio, hombres que yo aprendí mucho de ellos, pero me hablaron no para decir: hermano, esa es la verdad, la iglesia se ha desviado, los músicos de la alabanza se han corrompido, los pastores se están yendo por otro lado, la ambición al dinero los está abrazando. No, al contrario, me hablaron para regañarme. ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién eres para hablar así? Y yo les decía: pues no, yo no me creo nada, pero ¿por qué dices eso? La iglesia es santa. Y se me vino el mundo encima. Gente que yo pensé que amaba la verdad, porque nadie puede esconder lo que hoy es tan obvio, que es los pecados que prevalecen dentro de la iglesia. ¿Quién lo puede negar ahora? Ahora todo el mundo habla, incluso muchos que me atacaron. O sea, me tocó como no el único, ¿no? Porque pues había otros, pero el internet no estaba como hoy. Yo eso lo entiendo. Pero digamos en la esfera de influencia que yo podía tener, pues ahí llegaba el mensaje, ¿sí? Entonces me acuerdo de uno así especialmente porque me dijo: ¿sabes una cosa? Hasta aquí llegó tu ministerio, me dijo, porque yo te voy a bloquear. ¿Qué te crees, Juan Bautista? Le digo: no, ni siquiera, no le llego ni a sus sandalias que él traía. Entonces, ¿por qué hablas así? Porque yo empecé a anunciar en aquel entonces el evangelio de la prosperidad, el famosísimo G12, que ¿dónde está ahorita? A ver, ¿dónde está ahorita? Puro desastre dejó. Y todo eso Dios me lo mostró y yo lo hablé. Hubo gente de la iglesia que se fue. Ay, el pastor ya se fanatizó. Tuvieron que pasar tantos años para que algunos se dieran cuenta. Y bueno, al paso del tiempo: oye, hermano, algunos pastores me pidieron hasta disculpas. ¿Sabes qué? Discúlpame, yo fui de los que te eché tierra, pero yo no lo alcanzaba a ver. Y el que me bloqueó me dijo así: yo me encargo de que nadie te invite, te voy a bloquear. Y yo le contesté: no, está bien, nada más que la verdad de Dios no está bloqueada. Pablo decía: yo estoy preso, pero el evangelio no está preso, la palabra no está presa, el evangelio va a seguir corriendo. ¿Y saben qué? Sí lo palpé, sí lo sentí. No, me dejaron de hablar un montón de pastores. Yo no tengo nada contra ellos. Algunos hemos vuelto a la amistad. Tengo muchos amigos de muchos países, pero la palabra de Dios, cuando se habla la verdad, a veces es dura y te provoca enemigos. Hablando de Juan el Bautista, pues él fue un hombre valiente que habló con la verdad, ¿no es cierto? Pero esa valentía, ese accionar en esa valentía, hablar la verdad le llevó a la muerte. Él pagó con su muerte. Yo todavía estoy vivo y coleando. Él no. Él en Marcos 6:18 dice que Juan le decía a Herodes era el rey, y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le bajaste la esposa a tu hermano. Y eso Dios lo aborrece. Dios nunca lo va a aceptar. Pero Herodes no era cristiano, pero Juan le seguía diciendo la verdad.
era un gobernante, era un rey corrupto, inmoral, ambicioso, matón, asesino, corrupto, mentiroso, todos los calificativos para Herodes. Todos le tenían miedo, menos Juan. Imagínate diciéndole el Señor: Juan, voy a decirle a aquel que no es lícito lo que está haciendo, que lo repruebo. Iba Juan y le decía: no te es lícito, eso que estás haciendo se llama esto. No, pues ¿cómo creen que se sentía Herodes? ¿No sabes quién soy yo? Todo lo que hacen los políticos de hoy, ¿no? Y manipulan, compran jueces y todo. Bueno, Dios en el caso de Juan el Bautista permitió que él pagara con su vida por hablar la verdad. El asunto es este: no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar su vida por hablar la verdad. Ahí sí, no sé. Lo que sí sé es que ni Elías, ni Pablo, ni Juan el Bautista callaron la verdad. La hablaron. Nosotros debemos de seguir su buen ejemplo, cuesten lo que nos cueste. Hay hermanos que les ha costado el trabajo, pero pues para Dios eso no es ningún problema. Les vuelve a dar otro y a veces hasta mejor. El problema es cuando nos acobardamos. Jesús mismo despertó el odio de los judíos. ¿Pero qué causó ese odio? O sea, ¿por qué lo odiaban? Y era tan noble, tan bueno, tan manso, tan generoso, y sin embargo lo odiaron. Pues lo odiaron porque les decía la verdad. En una ocasión se acercaron unos y lo querían matar. Y Jesús les dice en Juan 8:40, fíjate por qué lo querían matar. Pero ahora les dijo, bueno, en ese mismo pasaje les dice: ustedes me quieren matar, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. Fuerte, ¿no? Yo no me he atrevido a decirle así a nadie hasta ahorita, así: tú eres hijo del diablo. Hay quienes sí, yo no sé me presento, no sé si lo haría, no lo sé, la verdad. Señor, que no, y que sí. Pues hay que hablar la verdad. Bueno, se enfrenta con Jesús, lo quieren matar, dice: ¿por qué me quieren matar? Dice: ustedes no son de Dios, ustedes son hijos de su padre, el diablo es su padre, porque el diablo es homicida desde el principio. Nuestro padre es Abraham, y están allá alegando. Entonces mira lo que les dice en Juan 8:40: pero ahora procuráis matarme a mí. Dice: hombre, que os he hablado la verdad. ¿Por qué lo querían matar? Por haberles dicho la verdad, la cual he oído de Dios. Híjole, en un nivel muchísimo más bajo, yo pude sentir eso. O sea, como que porque sí sentí el aislamiento, sí sentí el bloqueo, me sentí como Cuba, todo bloqueado, que no entra nada ni sale nada y todo ahí. Se siente feo, porque luego yo le hablaba a amigos por teléfono y bueno, en aquel entonces pues no había identificador así que te está llamando, ¿verdad? Bueno, ¿quién? Hola, soy Chuy, y me colgaban. Órale, yo decía: no, sí me bloqueó a mí, porque después el Señor empezó a levantar a otros para hablar lo mismo, porque Dios estaba interesado en denunciar los pecados que había dentro de la iglesia y que sigue habiendo, para que su pueblo se limpie, salga de en medio de la corrupción, porque Dios quiere un pueblo santo. ¿Cuántos dicen amén? Tristemente, pues, en lugar de abrazar la verdad, las personas deciden rechazarla y maldicen al que las pronuncia. La verdad duele, no peca, pero incomoda. En realidad así le hubiera puesto el mensaje, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda.
A veces hiere esa verdad. Pero fíjate lo que dice Proverbios 27, versículo 5. La versión lenguaje actual dice: quien de veras te ama. Esto puedes aplicarlo a algún hermano que te exhortó, a los pastores que te enseñamos, que te llamamos la atención, que te reprendemos, que te corregimos, que te llamamos, porque a veces hay que llamar a algunos: oye hermano, ¿qué pasó contigo? Y se les da su regañito. Pero no es nada más porque sí, es por una razón, porque los amamos. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque vamos a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas de ustedes. Si nosotros no les dijimos nada, no los reprendimos, no les exhortamos, Él nos va a decir: por tu culpa se desviaron. Pero una vez y se perdieron, pero una vez soltada la verdad de Dios, ya estoy limpio de la sangre de algunos que no abrazan la verdad. Dice Proverbios 27:5: quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Wow. Qué versículo, ¿eh? Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Versículo 6: más te quiere tu amigo cuando te hiere, o sea, por lo que te dice, por la verdad que te dice, que tu enemigo cuando te besa. Generalmente la reacción de alguien cuando es exhortado, regañado, reprendido, es de sentirse traicionado. Yo pensaba que tú eras mi amigo. Y el otro te contesta: precisamente porque soy tu amigo. No, no eres mi amigo. Y el otro te insiste: pero es precisamente porque quiero tu bien, por eso te lo dije, y por eso te lo percibí, y por eso te lo estoy diciendo aquí cara a cara. No, eres un traicionero, pero vas a ver. Cristianos, cuando sean reprendidos, no se enojen, reciban la corrección. Y menos cuando Dios directamente te corrige o te reprende. Menos se te ocurra ponerte el tú por tú con Dios. Las poquitas veces que yo he respingado, nunca le he ganado a Dios. Y ya de una vez te lo anticipo, porque yo sé que ni le ganaré. Ninguno le va a ganar a Dios. Es mejor ser obedientes, mansos y humildes, y aceptar. Total, si mentiste, acéptalo. Es que me mentiste. ¿Por qué insistir en no te dije la verdad sabiendo que mentiste? No, hermano, se te complica más, se te pone peor y terminas mal. Y así eso no es lo que quiere el Señor. Una ocasión el Señor me dijo: vas a hablar con un amigo que yo tenía en ese entonces, vas a hablar con él y le vas a decir todo esto. Y yo, yo ya lo había visto así directo, algunas cosas, no, algunas pecaminosas, otras errores, todos los cometemos, pero cuando ya es deliberado, ya sabiendo que lo estás haciendo, y el Señor me dijo: tienes que decírselo tú. Yo le he hablado, pero ahora quiero que tú vayas y le digas. Y yo fui y hablé. Cuando yo le estaba diciendo, así como que empezó a llorar y me dijo: no, sí, perdóname, Señor. Yo dije: ay, gloria a Dios, recibió. Pero ya cuando nos despedimos y nos abrazamos y todo, y se fue a su casa o donde él vivía, a la hora me llama un amigo mutuo, pero para decirme hasta de lo que me iba a morir, que quién era yo, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y le digo: oye, a ver, espérame, ¿quién te dijo todo eso? Pues nuestro amigo.
Y yo le dije, yo me quedé muy desconcertado. Fingió delante de mí como si ¿yo qué? Qué terribles situaciones nos metemos, hermanos. Entonces, cuando yo lo volví a ver, le dije, quiero hablar contigo, y se puso así medio nerviosón. Le dije, mira, le dije, todo lo que yo te dije, tú bien sabes que es verdad. Si tú lo corriges, bien por ti, si no, yo nada más obedecí al Señor. Le dije, y a ti, como Dios te usa, todos te andan haciendo la barba y todos andan detrás de ti, y tú eres pues el admirado y todo, pero cuando todos estos se te vuelvan atrás y te traicionen, así le dije, y lo estoy recordando porque esto fue en el año 2000, esto que estoy contando, hace 22 años. Le dije, pero cuando todos estos, porque nos veían platicar y se empezaron a juntar, no, vénganse de testigos. Cuando todos estos te traicionen, me quedaban viendo así. Le dije, ahí voy a estar yo, porque en verdad yo lo amo a ese hermano. ¿Y saben qué? Pasaron todos esos años y todo ese montón de traicioneros lo traicionaron y le dieron la espalda. Hasta ahorita no se ha dado, pero yo sé que un día se va a dar eso, porque la reprensión era genuina. Le dolió, le caló. Sí, yo lo sé, como cuando me lo han dicho a mí. La verdad no peca, pero incomoda. Pero hermanos, ¿somos de la verdad o no? Ese es el punto. ¿Amamos la verdad o no? ¿Amamos a Cristo, que es la verdad, o no? Ese es el punto. Déjame terminar con una historia muy impactante. Se trata de un hombre nacido a finales del siglo XIV. Se llamaba John Hus. John Hus era un sacerdote católico. Era un teólogo, era un predicador impresionante según las crónicas de ese tiempo. Y él fue considerado, o hasta el día de hoy, es considerado como uno de los precursores de la reforma del siglo XVI, cuando apareció Lutero, etcétera, etcétera. O sea, era un hombre comprometido con la verdad. Era un hombre que amaba la verdad, que amaba a Cristo. Mire, cuando decimos católico, no asumamos el error común de generalizar y decir que todos los católicos, o sea, están para llorar. No, por favor, o sea, yo nunca les he enseñado que, o mejor dicho, siempre les he enseñado que generalizar no es bueno. Palabras más, palabras menos. O sea, por supuesto que hay gente que se puede encontrar con Dios. Martín Lutero era un sacerdote también y encontró a Cristo dentro de la Iglesia Católica. Él era un sacerdote. Igual otros reformadores, porque pues nomás era la Iglesia Católica en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de catolicismo, no asumamos que todos van camino al infierno. O sea, eso es erróneo, hermanos. No asumamos eso. ¿Me expliqué? En alguna enseñanza voy a hablar más sobre este tema, o hablaré más sobre este tema, el cual no es ahorita. Entonces, nada más era como aclarar, porque yo mencioné, John Hus fue un sacerdote católico, un teólogo excelente, un predicador lleno de fuego, considerado uno de los precursores de la Reforma. Fue uno de los primeros cristianos de ese tiempo, de ese siglo, en alzar su voz en su predicación contra el abuso del clero religioso de su tiempo. Es como lo que yo les comentaba. A mí como pastor me tocó alzar la voz en ese tiempo, ¿sí? Y a los pastores cristianos, a los líderes cristianos. Bueno, a John Hus le tocó. No me estoy comparando con él porque ya se cree John Hus. No me creo nada. Soy Chuy Olivares, nací en San Luis Potosí, en el barrio de San Miguelito. Punto. Pues John Hus se enfrentó en su predicación
tronaba en sus mensajes y denunciaba el abuso de los religiosos de aquel tiempo, de los sacerdotes de aquel tiempo. Con valentía se enfrentó a todos aquellos que vivían pecaminosamente, aquellos que habían abrazado el voto de celibato, pero tenían hijos por todos lados, rentaban prostitutas y se decían siervos de Dios. Contra eso se iba con todo este hombre. Se opuso a la condena de muerte a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas del clero católico de ese tiempo. Denunciaba la corrupción moral de la iglesia oficial, de sus líderes, hasta del Papa. Tremendo hombre, ¿eh? Denunciaba los abusos que cometía y la riqueza que estaban acumulando. John Hus quería que todo lo que hiciera la iglesia estuviera claramente basado en las Escrituras. Criticaba fuertemente y rechazaba y hablaba en contra de las indulgencias, que era vender el perdón por dinero. Te daban un papelito, ¿verdad? Vendían la salvación. Pues quiere sus pecados perdonados para 20 años, pues le cuesta tanto la indulgencia, órale, y cáigase con una feria y ahí y les extendían. Se dice, esto está en la historia, o sea, nadie lo puede negar, porque luego si lo oye algún católico, a ver, dame la referencia histórica. ¿Cómo le voy a dar mi intención? La tengo toda la referencia histórica, pero ahorita no la voy a dar. Búsquenla ustedes, o los que no les guste, porque yo sé que esto incomoda a una gente que se siente católica, o hay mucha gente católica que escucha mis mensajes, ¿verdad? Y dicen, ay, me gusta porque usted no ataca a los católicos. Y digo, ay, pues no me ha oído bien, porque bueno, la verdad es que tampoco es que los ataque, sino que ataco las mentiras que van en contra de la palabra de Dios. Pero algunos lo toman así. Bueno, John Hus condenaba todo esto. Él quería volver a la pureza de vida cristiana de los primeros cristianos. Él luchaba porque el evangelio fuera predicado en el lenguaje del pueblo, porque se predicaba en latín y el sacerdote de espaldas al pueblo, y ellos en latín, y todos no entendían nada. ¿Qué caso tiene? Y él luchaba porque se predicara en el idioma de la gente. Se oponía a la corrupción del pecado y a los dirigentes de la iglesia que eran evidentemente corruptos. Y ahora por internet hay un montón de información histórica que usted puede, si le interesa más sobre el tema, busque John Hus. Y bueno, John Hus siempre predicó el evangelio de Jesucristo, pero por sus creencias este hombre fue expulsado de la iglesia católica. A pesar de su expulsión, de las amenazas que recibía, este varón, amante de la verdad, siguió predicando la verdad con un gran valor. Se ganó el respeto y la admiración de mucha gente del pueblo, pero también de mucha gente de la nobleza. Sin embargo, fue perseguido por las autoridades religiosas en una persecución atroz, como persiguieron a Jesús y a sus apóstoles, como persiguieron a los primeros cristianos, hasta la muerte. John Hus, dice la historia, se negó a retractarse cuando lo llamaron a un concilio que se conoce como el Concilio de Constanza en Alemania. Y al negarse a rechazar lo que él estaba predicando, fue condenado por herejía. Un rey llamado Segismundo, rey de Hungría, lo acusó de traición y lo condenó a morir en la hoguera, lo cual sucedió el 6 de julio de 1415. Yo les estoy hablando pura historia. Cuenta la historia que al llegar al lugar donde sería ejecutado, John Hus se arrodilló y pronunció en voz alta el Salmo 31 y el Salmo 51. Después empezó a cantar: en tus manos, oh Señor, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Dios bueno y misericordioso. Dice la historia que los verdugos apilaron la leña hasta lo alto de su barbilla, hasta aquí, así, lo rodearon. Y era leña verde, que tarda más en consumirse. Poco antes de encender el fuego se acercó un obispo
a John Hus y le dijo: John, si tú renuncias públicamente a tus creencias y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, te salvarás de la hoguera. Dice la historia que John Hus respondió: díganme cuál es el error al que debo renunciar. No soy culpable de ningún mal. Al contrario, yo les enseñé a la gente el camino del arrepentimiento, de la vida recta, del perdón de pecados, de acuerdo a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Y por ese Evangelio estoy hoy aquí, y estoy aquí con valor, listo para sufrir esta muerte. Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Valiente, no cualquiera. Dice la historia que cuando encendieron el fuego, John Hus comenzó a cantar un himno en voz tan fuerte y tronadora que tapaba el crujir de las llamas de la leña cuando estaba en fuego. Ya ven cómo se oye. Dice que su canto sobrepasaba, y su canto era: Jesucristo, Hijo de Dios, misericordioso y bueno. Y así cantaba. Bueno, así este mártir partió a los brazos del Señor. Quemaron su cuerpo, ¿sí? Quemaron sus libros. Pero esa hoguera encendió la chispa de una revolución que sacudió el sistema corrupto que había sumergido a la iglesia de Cristo en siglos de oscurantismo. Escuchen esto: el Papa Juan Pablo II, en el año 1999, se disculpó públicamente por la ejecución de John Hus. El Papa actual, Papa Francisco, en el año 2015 pidió perdón por la muerte de John Hus y dijo: la muerte de John Hus hirió gravemente a toda la Iglesia católica hasta las entrañas, hasta lo más profundo, y pedimos perdón. Trataron de callar la verdad, pero la verdad siempre triunfa, siempre. John Hus solía decir en sus sermones, fíjense lo que repetía constantemente: busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, ama la verdad, vive la verdad y defiende la verdad hasta la muerte. Y también repetía continuamente: amados, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Lo voy a repetir: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. El sabio Salomón escribió en Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas. Y Jesús en Juan 18:37 dijo: yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, ¿qué? Escucha mi voz. Yo estoy de parte de Jesús. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, nacimos para ser de la verdad y hablar con la verdad. Amén. Póngase de pie. Señor, estamos agradecidos por el privilegio, Señor, de haberte conocido. Sin ti estaríamos perdidos, Señor. Gracias, Jesús, por mostrarte como el único camino, la verdad, la vida. Tú nos llevaste al Padre, Señor, y nos has enseñado tus caminos, tus verdades. Y la suma de tus palabras son verdad, y nos has santificado en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Y el cielo y la tierra han ido pasando a través de los siglos, pero tu palabra, tu verdad no pasará. Que la verdad, dice tu palabra, sea como un collar alrededor de tu cuello,
Hablen la verdad unos con otros, esposos, entre familiares, entre hermanos, amigos. Exhórtense con la verdad, amen la verdad, nunca la rechacen. Señor, gracias. Tu gracia nos ha sostenido, tu gracia nos ha dado fuerza para seguir adelante, Señor. Amamos la verdad porque amamos a Jesús, y Jesús es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Y ahora estamos en Cristo, viviendo los beneficios de la gracia, del perdón, de la misericordia. Por eso cuando tu palabra dice, exhórtense unos a otros, perdónense unos a otros, oren unos por otros. Señor, oramos unos por otros. Que nos ayude, Señor, a que cuando nos equivocamos seamos enseñados, exhortados, pero que amemos la verdad, y que no solo la amemos, sino que la hablemos, la prediquemos, la vivamos, la compartamos. Gracias, Jesús, por ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe, el consumador, autor de todo lo que decimos y creemos. Y a ti es toda la gloria, la honra y la alabanza.